Hola, mi nombre es Ali Redondo y hoy vengo a sustentar la guía número 8. Bueno, la guía número 8 en la etapa de formación inicial empieza con una frase que dice: el hombre está condenado a ser libre porque una vez lanzado al mundo, él responde a todo lo que hace. Yo opino sobre esta frase estar de acuerdo, ya que el ser humano tiene el derecho al libre albedrío, que tiene toda la libertad y se cree en lo que él se apetece. Todas las personas son dueñas de sus propios actos y eso es su verdadera condena. La actividad de análisis y reflexión, parte 1. Después de leer y analizar sobre la enseñanza, trabajar, escribe tu contextualización del existencialismo y su tipología. El existencialismo es una corriente filosófica y El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada en el análisis de la existencia humana, ya que ésta hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de contenidos abstractos y serán nacionales, morales y religiosos. ¿Por qué la existencia procede de la esencia? Explíquelo. El hombre empieza por existir, se encuentra a sí mismo, surge en el mundo. Y después de todo esto se define. Si no es definible es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal y como se haya hecho a sí mismo. La pregunta 4 dice: ¿por qué el ser humano es subjetividad? ¿Cuál es su relación con el ser? El ser humano es subjetivo debido a que siente emociones, sentimientos y tiene pensamientos propios que puede expresar de manera pensante y tiene percepciones sobre experiencias vividas. Esto quiere decir que la subjetividad es humana, ya que todos presentan un punto de vista. La 5 dice: ¿qué significa coexistencia? En necesidades donde se existen diversas culturas y maneras de pensar, la coexistencia es entendida como la forma de convivir e interactuar que tienen los miembros de diferentes culturas en una misma superficie. Luego dice la 6, indaga los postulados filosóficos. Los postulados filosóficos son Kant, Hesper, Gabriel Marcet, Martin Heidegger, Søren Kierkegaard, Simone de Beauvoir, Albert Camus. En la actividad número 2 hace una pregunta que es: ¿cuál es la distinción que Surti hace entre objeto y sujeto? Esta se entiende que por sujeta un ser que por un sujeto un ser detectado de conciencia y de voluntad, y opuesto de un objeto interior en el primero trato de conocer, y sobre el cual detectó la filosofía idealista. Proclamó: no hay objeto sin sujeto. Luego dice: ¿qué significado tiene el hecho de afirmar que el hombre es una persona inútil? La filosofía de la existencia se representa como una filosofía pesimista, cuya conclusión es que la existencia humana carece, como dice Surtre, es una presión inútil, que no hay ninguna dirección fija en la que deba desarrollarse. Luego dice: ¿cuál es el significado que le da Surtre a la vida y a Ríos? Explique. Surtre considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción responsablemente de su vida, sin excusas, aunque admite algunos condicionamientos culturales. Por ejemplo, no admite determinismo. Luego dice: ¿cómo se justifica la libertad en la filosofía de Surte? La libertad es interesante a la condición humana, ya que por ello el hombre es absoluto responsable del uso que haga de ella. Luego dice: explique con un ejemplo el planteamiento del ser en sí y del ser para sí. Sartre: en el mundo dos tipos de realidades en tres: los que son en sí y los que son para sí. Entre estos últimos se encuentran los seres humanos.
en cuatro siguientes de su propio del ser en cuanto existen en el sentido anteriormente señalado. Los demás seres simplemente son. Explique las tendencias propuestas por parte y ejemplifíquelos. Sartre nos dice además que el para sí del ser humano se caracteriza por tendencia a la nada. Solo hay que se descubre en la conciencia y la libertad. Esto no es una propiedad del ser humano, sino que de su propia en su esencia.